Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. La fundación. El sargento primero Mateo Morales ajustó su espejo retrovisor por última vez antes de entrar en la cochera de su modesta casa de 2 pisos en una zona residencial de Querétaro. Después de 18 meses de calor abrasador y vigilancia constante en las sierras del norte del país combatiendo al crimen organizado, la vista familiar de céspedes bien cuidados y fachadas blancas se sentía surrealista. Sus manos curtidas, marcadas por años de servicio militar, apretaban el volante de su viejo Jeep Wrangler, el mismo vehículo que lo había acompañado a través de 3 misiones operativas. A sus 34 años, Mateo había dedicado 16 años de su vida a las fuerzas especiales del ejército mexicano. Sus hombros anchos y su complexión delgada llevaban las marcas físicas de un hombre que había visto combate. Pero sus ojos azul acero guardaban algo más profundo, un instinto protector forjado en el crisol de la hermandad en la batalla. Se había ganado sus galones de la manera difícil, guiando a sus hombres a través de territorio hostil y trayéndolos a casa con vida. La casa se veía diferente de alguna manera. Los macizos de flores que Tania solía cuidar estaban llenos de maleza, y la bandera de México que él había colgado con tanto orgullo antes de su última misión colgaba flácida y desteñida. Pero nada de eso importaba ahora. Estaba en casa para ver a su hijo. Tomás Morales, de 8 años, había nacido con espina bífida, una condición que lo dejó paralizado de la cintura para abajo. Desde el momento en que los doctores dieron el diagnóstico, Mateo hizo una promesa: su hijo nunca sería definido por sus limitaciones. Juntos, habían navegado los desafíos, desde equipos especializados hasta deportes adaptados. La silla de ruedas personalizada de Tomás, una pieza de ingeniería de $300,000 pesos mexicanos que Mateo había ahorrado durante más de 2 años para pagar, no era solo equipo de movilidad, era libertad. Mateo recordaba el día en que la recogieron. La cara de Tomás se había iluminado como si fuera Navidad mientras probaba los controles sensibles y la suave maniobrabilidad. «Papá, siento que estoy volando», había dicho Tomás, corriendo en círculos por el estacionamiento de la tienda de suministros médicos. Esa silla representaba independencia, dignidad y esperanza. Su esposa, Tania, había sido un apoyo en los primeros años, pero Mateo notó las grietas durante su segunda misión larga. Las llamadas se volvieron más cortas, su risa menos frecuente. Se había vuelto distante, usando frases como «ya no puedo hacer esto sola» y «Tomás necesita mucha atención». Cuando Mateo intentaba hacer una videollamada con Tomás, Tania a menudo ponía excusas: estaba durmiendo, en terapia o demasiado cansado para hablar. Durante su última llamada a casa hace 3 semanas, Tania había sido evasiva cuando él preguntó sobre el último progreso de fisioterapia de Tomás. Había ruido de fondo que él no pudo identificar, y cuando preguntó quién estaba allí, ella terminó rápidamente la llamada. Algo se sentía mal, pero a miles de kilómetros de distancia, Mateo solo podía confiar en que su esposa estaba cuidando a su hijo. Esa confianza, estaba a punto de descubrir, había sido trágicamente traicionada. Capítulo 2. El desmoronamiento. Las semanas previas al regreso de Mateo habían sido el periodo más oscuro en la vida de Tomás Morales, de 9 años, aunque no entendía completamente por qué su mundo se había derrumbado tan completamente. Comenzó 6 meses antes, cuando Carlos, el chato, López entró en sus vidas. Carlos tenía 31 años y esa clase de arrogancia que viene de nunca haber sido puesto a prueba realmente. Conducía una camioneta pick-up levantada con escape ruidoso, vestía ropa de marca que de alguna manera pagaba a pesar de trabajar medio tiempo en un taller mecánico local, y tenía una forma de hablar que hacía que todo sonara como un desafío. Tania Morales, de 29 años y emocionalmente agotada por años de manejar sola el cuidado de Tomás durante las misiones de Mateo, había conocido a Carlos en una cafetería. Él era encantador, atento y, lo más importante, la hacía sentir como una mujer de nuevo en lugar de solo una cuidadora y esposa de militar. «Tu marido se ha ido, ¿qué, 16 meses?» había dicho Carlos durante su primera conversación. «Esa no es forma de tratar a una mujer hermosa como tú». La aventura comenzó como un escape emocional. Carlos escuchaba las frustraciones de Tania sobre la ausencia de Mateo, los desafíos de criar a un niño discapacitado sola y el aislamiento que sentía. Pintaba a Mateo como un egoísta por elegir el servicio militar sobre la familia,
ignorando convenientemente el hecho de que las misiones de Mateo proporcionaban el seguro del ISFAM que pagaba los gastos médicos de Tomás. Cuando Carlos se mudó hace 3 meses, Tomás sintió inmediatamente un cambio en la dinámica del hogar. Carlos apenas lo reconocía, refiriéndose a Tomás como «el chamaco» y tratando su equipo especializado como inconvenientes que abarrotaban la casa. «¿Por qué tiene tantas cosas?», se quejaba Carlos con Tania. «Este lugar parece un hospital». El resentimiento de Carlos creció al darse cuenta de cuánta atención de Tania requería Tomás. Las citas de fisioterapia, los horarios de medicamentos y la simple logística de cuidar a un niño con problemas de movilidad consumían el tiempo que Carlos quería con Tania. El abuso verbal comenzó poco a poco, comentarios sobre que Tomás era de alto mantenimiento y sugerencias de que tal vez estaría mejor en una institución especializada. Cuando Tania se oponía, Carlos se disculpaba y culpaba al estrés del trabajo. Pero el patrón continuaba. Eduardo Lalo Vargas, el mejor amigo de Mateo y compañero de las fuerzas especiales que vivía cruzando la calle, había intentado ver cómo estaba la familia varias veces, pero Carlos se aseguraba de nunca estar cerca durante esas visitas y entrenaba a Tania sobre qué decir. El amigo de Mateo solo busca drama, le decía Carlos. A los militares les encanta crear problemas donde no los hay. La negligencia física comenzó gradualmente. Carlos olvidaba cargar la silla de ruedas de Tomás durante la noche, dejándolo varado en la cama hasta que Tania regresaba del trabajo. Movía el equipo de terapia de Tomás a lugares inconvenientes, haciendo más difícil para el niño mantener su independencia. Si quiere algo, puede pedir ayuda como una persona normal, le dijo Carlos a Tania cuando ella cuestionó por qué las ayudas de movilidad de Tomás estaban repentinamente guardadas en el sótano. El punto de quiebre llegó 2 semanas antes del regreso de Mateo. Carlos había estado bebiendo, un hábito que se estaba volviendo más frecuente, y Tomás había tirado accidentalmente un vaso al transferirse de su silla de ruedas al sofá. «Maldita sea», explotó Carlos. «Estoy harto de caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de este niño». Esa noche, mientras Tania trabajaba un turno doble en el hospital donde era enfermera, Carlos tomó una decisión que sellaría su destino. Había visto cuánto valía la silla de ruedas personalizada de Tomás al buscarla en Internet. $300,000 podían resolver muchos de sus problemas, incluidas las deudas de juego que había ocultado a Tania. A la mañana siguiente, mientras Tomás dormía, Carlos subió la silla de ruedas a su camioneta y condujo hasta un distribuidor de equipo médico en el municipio vecino. Falsificó la firma de Tania en los documentos alegando que la silla ya no era necesaria debido a una movilidad mejorada. El distribuidor, acostumbrado a familias que actualizaban equipos, no hizo demasiadas preguntas sobre la silla impecable. Cuando Tomás despertó y se dio cuenta de que su silla de ruedas no estaba, Carlos se paró sobre él con ojos fríos. «Si quieres moverte, deberías aprender a arrastrarte», dijo. «Tal vez esto te enseñe a no ser tan dependiente de las máquinas». Durante los siguientes 10 días, Tomás estuvo esencialmente atrapado. Carlos le dijo a Tania que la silla de ruedas estaba siendo reparada y que volvería pronto. Mientras tanto, Tomás luchaba por mantener una dignidad básica, arrastrándose al baño cuando no podía esperar ayuda, desarrollando llagas en las rodillas y codos por la alfombra áspera. Carlos se aseguraba de que Tomás tuviera solo la comida y el agua suficientes para sobrevivir, pero la deshidratación y el trauma psicológico estaban cobrando su precio. El niño que solía correr por la casa en su silla practicando caballitos y jugando carreras imaginarias había sido reducido a una sombra de sí mismo. Durante este tiempo, la verdadera naturaleza de Carlos emergió completamente. No era solo negligente, era sádico. Disfrutaba viendo a Tomás luchar, comentando lo patético que se veía cuando el niño tenía que arrastrarse por la habitación. «Tu papi no va a volver para salvarte», se burlaba Carlos durante un momento particularmente cruel. «Y tu mamá está conmigo ahora. Será mejor que te acostumbres a las nuevas reglas». Pero Carlos había cometido un error fatal de juicio. Había atacado al hijo de un hombre cuya vida profesional entera se había construido alrededor de un principio: nadie se queda atrás. Capítulo 3. El descubrimiento. La llave de Mateo giró en la puerta principal a las 6 de la tarde y 47.
Aunque la precisión militar era difícil de sacudir después de 16 años, la casa estaba tranquila. Demasiado tranquila para un hogar donde un niño de 9 años debería estar jugando o viendo televisión. Tomás. Llamó Mateo, dejando caer su maleta militar en la entrada. Hola campeón, papá está en casa. Silencio. Los instintos entrenados de Mateo se activaron de inmediato. Algo estaba mal. En todos sus años regresando de misiones, Tomás siempre había estado esperando junto a la puerta, ansioso por mostrar nuevos logros o compartir historias sobre la escuela. La ausencia de ese entusiasmo envió hielo a través de las venas de Mateo. Se movió por la casa metódicamente, de la forma en que despejaba edificios en territorio hostil. La sala se veía diferente, estéril, como si alguien hubiera eliminado todos los rastros de la presencia de un niño. El equipo de terapia de Tomás había desaparecido de su lugar habitual cerca del sofá. Los cojines de espuma personalizados que ayudaban con su posicionamiento no se veían por ninguna parte. Tomás. Llamó Mateo de nuevo, más fuerte esta vez, su voz llevando la autoridad que había comandado respeto en zonas de combate. Un sonido débil vino de arriba, apenas audible, pero el oído de Mateo había sido agudizado por años de escuchar movimientos enemigos en la oscuridad. Subió las escaleras de 3 en 3, su corazón martillando contra sus costillas. La puerta de la habitación de Tomás estaba ligeramente entreabierta. Mateo la empujó y se congeló. Su hijo yacía en el suelo junto a su cama, vistiendo solo una camiseta y ropa interior. La silla de ruedas personalizada que le había costado a Mateo cada centavo de sus ahorros no estaba. Las rodillas de Tomás estaban en carne viva y sangrando, con vendajes improvisados que parecían haber sido hechos de sábanas rotas. Sus labios estaban agrietados por la deshidratación, y sus ojos, esos ojos azules brillantes que reflejaban los del propio Mateo, estaban hundidos y apagados. Papi, susurró Tomás, su voz apenas un graznido. El nuevo novio de mamá robó mi silla. Dijo que si quería moverme, debía aprender a arrastrarme. Las palabras golpearon a Mateo como metralla. Cada instinto protector que había desarrollado como padre y como soldado estalló a la vez. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una rabia tan pura que amenazaba con consumirlo. Mateo se arrodilló junto a su hijo, su entrenamiento activándose mientras evaluaba la condición de Tomás. La deshidratación, la desnutrición y el trauma psicológico eran inmediatamente evidentes. Pero fue la resignación en los ojos de Tomás lo que casi lo rompió, la mirada de un niño que había perdido la esperanza. Estoy aquí ahora, campeón, dijo Mateo, con voz firme a pesar de la tormenta que rugía dentro de él. Papá te tiene. Levantó cuidadosamente a Tomás en sus brazos, notando cuánto peso había perdido su hijo. El niño que solía mostrar con orgullo sus músculos crecientes por las carreras en silla de ruedas ahora se sentía frágil, quebradizo. ¿Dónde está mami?, preguntó Tomás débilmente. No lo sé, hijo, pero vamos a conseguirte ayuda ahora mismo. Mateo llevó a Tomás a su jeep, tomando botellas de agua y galletas de la cocina en el camino. Mientras aseguraba a Tomás en el asiento del pasajero con cuidado extra, su hijo habló de nuevo. Papi, traté de ser fuerte como me enseñaste, pero Carlos dijo que no ibas a volver. Dijo que ya no me querías porque era demasiada molestia. La revelación golpeó a Mateo como un golpe físico. Esto no era solo negligencia. Era guerra psicológica contra un niño. Alguien había roto sistemáticamente el espíritu de su hijo mientras le robaba su independencia. Eso no es cierto, Tomás. Nada de eso es cierto. Movería cielo y tierra para volver contigo. ¿Me entiendes? Tomás asintió débilmente y Mateo vio regresar un destello de su antigua chispa. Durante el viaje de 20 minutos a la sala de urgencias, Mateo tomó notas mentales de todo lo que Tomás le dijo. Carlos López, ese era el nombre del novio. Había estado viviendo en su casa durante 3 meses. Había vendido la silla de ruedas por efectivo y le dijo a Tomás que no valía nada. Había amenazado con cosas peores si Tomás le contaba a alguien lo sucedido. En el hospital, Mateo observó a un equipo de profesionales médicos trabajar en su hijo para administrarle fluidos, curar las heridas de sus rodillas y realizar una batería de pruebas para evaluar el daño.
La doctora Elena Loyola, la médica tratante, llamó a Mateo a un lado después del examen inicial. Señor Morales, su hijo va a estar físicamente bien, pero lo que ha vivido. Esto es abuso sistemático. Estoy obligada por ley a reportar esto al DIF, y recomiendo encarecidamente terapia para abordar el trauma psicológico. Mateo asintió, su rostro una máscara de furia controlada. Doctora, necesito preguntarle algo. Si alguien le hiciera esto a su hijo, ¿qué haría usted? La doctora Loyola lo miró cuidadosamente. Había tratado a suficientes familias militares para reconocer la mirada en los ojos de Mateo. Querría justicia, señor Morales. ¿Justicia legal? Por supuesto, respondió Mateo. Justicia legal. Pero mientras se sentaba junto a la cama de hospital de Tomás esa noche, viendo a su hijo dormir pacíficamente por primera vez en 2 semanas, Mateo ya estaba planeando algo mucho más exhaustivo que la justicia legal. A las 2 horas, Mateo salió del hospital e hizo una llamada a la única persona en la que confiaba por encima de todos los demás. Eduardo Lalo Vargas, su compañero de batalla y lo más cercano a un hermano que jamás había tenido. Lalo, soy Mateo. Necesito que escuches con atención y no hagas preguntas todavía. Estoy en el hospital del niño con Tomás. Alguien lastimó a mi muchacho. Necesito información sobre un tal Carlos López, probablemente local, maneja una pick-up, ha estado viviendo con Tania por 3 meses. Eduardo Vargas, un sargento segundo que se especializaba en reconocimiento y recopilación de inteligencia, no dudó. Entendido. ¿Cuál es tu plazo? Quiero todo lo que puedas encontrar para mañana en la noche. Y Lalo, empaca una maleta. Vamos de cacería. La llamada que hizo Mateo esa noche puso en marcha una cadena de eventos que probaría a Carlos López que había cometido el error más grave de su vida. Había lastimado al hijo de un miembro de las fuerzas especiales. Y ellos nunca dejaban atrás a los suyos, especialmente cuando, el suyo, era un niño de 9 años que había sido torturado por tener la audacia de necesitar ayuda para moverse. Cuando Mateo regresó al lado de la cama de Tomás, su hijo se movió y lo miró. Papi, ¿de verdad te vas a quedar esta vez? Mateo pasó una mano suave por la frente de Tomás. No voy a ir a ninguna parte, hijo. Y te prometo esto, nadie volverá a lastimarte jamás. Esa promesa hecha en la tranquila oscuridad de una habitación de hospital reformaría varias vidas en los días venideros. Para Tomás, significaba seguridad y curación. Para Carlos López, significaba un ajuste de cuentas diferente a todo lo que pudiera imaginar. Capítulo 4. Recopilación de inteligencia. 24 horas después de descubrir la condición de su hijo, Mateo Morales estaba sentado en la cocina de Lalo Vargas, estudiando una carpeta color manila que contenía la vida de Carlos López al descubierto. Lalo había trabajado toda la noche usando contactos de su red militar compartida y algunos favores de amigos en la policía local. No te va a gustar lo que encontré, dijo Lalo, sirviendo café negro en 2 tazas que llevaban la insignia del Cuerpo de Fuerzas Especiales. Este desgraciado tiene un patrón. Mateo abrió la carpeta. El historial criminal de Carlos López pintaba la imagen de un depredador que había refinado sus métodos a lo largo de los años. 3 relaciones anteriores con madres solteras, todas terminando con circunstancias sospechosas alrededor de los niños. 2 órdenes de restricción que misteriosamente habían sido retiradas. Una adicción al juego financiada por el robo y venta de propiedad personal. Mira esto, Lalo señaló un reporte policial de hace 2 años. Carlos salió con una mujer llamada Carla Vázquez. Ella tenía un hijo con parálisis cerebral. El equipo adaptativo del niño desapareció y ella presentó una denuncia. ¿Adivina qué pasó con el caso? Déjame adivinar. Insuficiencia de pruebas. Bingo. Y Carla. Ella retiró los cargos y se mudó a otro estado con su hijo. La rastreé a través de las redes de apoyo familiar militar. Está dispuesta a hablar. Lalo deslizó su laptop sobre la mesa donde una ventana de videollamada mostraba a una mujer de aspecto nervioso en sus 30 años. Su nombre era Carla Vázquez y su historia era inquietantemente familiar.
Me eligió porque mi ex esposo estaba en misión, explicó Carla, su voz temblando con miedo recordado. Carlos fue encantador al principio, pero una vez que se mudó, todo cambió. Resentía a Miguel, mi hijo. Y empezó a hacer comentarios sobre cuánto más fácil sería tu vida sin todo el equipo médico. ¿Qué pasó con la silla de ruedas de Miguel?, preguntó Mateo. La vendió tal como le hizo a tu niño. Pero Carlos es listo. Nunca deja evidencia directa. Manipula a las madres para que piensen que están locas, les hace creer que los niños están exagerando el abuso. La revelación de Carla fue la pieza faltante que Mateo necesitaba. Carlos no era solo un abusador aleatorio. Era un depredador sistemático que apuntaba a familias militares específicamente porque los padres estaban desplegados y no podían proteger a sus hijos. Hay más, dijo Lalo después de terminar la llamada. ¿Recuerdas a Román Prieto de nuestra unidad? ¿El que trabaja en inteligencia ahora? Corrió las finanzas de Carlos. Nuestro muchacho tiene serias deudas de juego. Le debe cerca de 800,000 pesos a gente muy poco amigable. Lalo sacó otro documento. Miguel, el Miki Narváez, ese es el prestamista al que Carlos le debe el dinero. Opera desde un centro nocturno llamado Paraíso Perdido, a unos 30 minutos de aquí. Se dice que el Miki ha estado buscando a Carlos por 3 semanas. Aparentemente, nuestro muchacho prometió pagar con dinero de la venta de algún equipo médico. Mateo estudió la información con el mismo enfoque metódico que había usado para planear operaciones militares. La debilidad de Carlos era clara. Estaba desesperado, lo que lo hacía descuidado. Su relación con Tania se basaba en manipulación y mentiras. Y lo más importante, se había hecho enemigo de gente peligrosa que no tenía reparos en usar la violencia. ¿Dónde está Carlos ahora?, preguntó Mateo. Esa es la parte interesante. Tania llamó reportándose enferma al trabajo ayer y hoy. Su teléfono manda directo a buzón, pero Carlos ha sido visto en el Paraíso Perdido, ambas noches, bebiendo pesado y hablando mucho sobre recibir dinero pronto. La mandíbula de Mateo se tensó. Está planeando algo más. Probablemente piensa que puede exprimir más dinero de Tania. Tal vez robar el otro equipo de Tomás. Se pone peor, continuó Lalo. Hablé con Melquiades, Casas. ¿Lo recuerdas de la segunda misión? Es trabajador social ahora. Se especializa en familias militares. Dice que ha habido un patrón de niños militares con discapacidades a los que les roban equipo mientras sus padres están desplegados. El mismo modus operandi que Carlos. Creemos que es parte de una red más grande. El alcance de los crímenes de Carlos se estaba expandiendo en la mente de Mateo, pero su enfoque permanecía agudo como un láser en el hombre que torturó a su hijo. Justicia personal primero, luego el panorama general. Necesito ver a Tania, dijo Mateo. No recomendaría eso. Ella ha estado llamando al hospital tratando de obtener información sobre Tomás, pero no quiere entrar. El personal del hospital dice que suena aterrorizada. El teléfono de Mateo vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Tu esposa quiere verte a solas esta noche. Si involucras a la policía, ella sale lastimada. ¿Ves? Lalo miró el mensaje e inmediatamente comenzó a teclear en su laptop. Puedo rastrear este número en unos 10 minutos. No te molestes. Él quiere una reunión. La tendrá. La voz de Mateo llevaba la certeza fría de alguien que había pasado años eliminando amenazas, pero no la clase que él esperaba. ¿Cuál es el plan? Mateo guardó silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había aprendido. Carlos estaba desesperado, era peligroso y tenía a Tania como rehén. Tenía conexiones con otros depredadores y una deuda de juego que lo hacía impredecible. La justicia tradicional, los reportes policiales y los procedimientos judiciales tomarían meses, asumiendo que incluso pudieran hacer que los cargos se mantuvieran. Para entonces, Carlos podría desaparecer, encontrar nuevas víctimas, y Tomás cargaría con el trauma para siempre. No, esto requería un enfoque diferente. Lalo,
¿Cómo te sientes acerca de volver al campo por unos días? Lalo Vargas sonrió por primera vez desde el regreso de Mateo. Ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos una misión adecuada. ¿Qué necesitas? Equipo de vigilancia, una forma de rastrear los movimientos de Carlos y una conversación con Miguel el Miki Narváez. Si Carlos tiene deudas de juego, quiero entender exactamente a quién le debe y qué tan desesperados están por cobrar. ¿Y la reunión qué quiere? Mateo miró el mensaje de texto de nuevo, su mente ya trabajando a través de escenarios tácticos. Tendrá su reunión, pero primero, voy a quitarle todo lo que lo hace sentir poderoso. Su dinero, sus escondites, sus rutas de escape. Cuando finalmente nos enfrentemos, será bajo mis términos. ¿Qué hay de Tania? Esa era la complicación que Mateo aún estaba resolviendo. Su esposa lo había traicionado, puesto en peligro a su hijo y permitido que un depredador entrara en su hogar. Pero ella también era probablemente una víctima, manipulada y posiblemente amenazada por alguien que había perfeccionado el arte del control psicológico. Un problema a la vez. Primero, documentamos todo lo que Carlos ha hecho. Conseguimos evidencia que se sostenga en la corte. Luego nos aseguramos de que nunca pueda lastimar a otro niño. Y después de eso. La expresión de Mateo se oscureció. Después de eso, Carlos López aprenderá lo que sucede cuando torturas al hijo de un soldado de fuerzas especiales. Mientras los dos hombres pasaban el resto de la noche planeando su operación, ninguno dijo las palabras que ambos estaban pensando. Esto no era solo justicia para Tomás. Se trataba de evitar que Carlos destruyera a otras familias. Y a veces, prevenir crímenes futuros requería métodos que no se podían encontrar en ningún libro de leyes. La guerra que Mateo había luchado en el extranjero estaba terminando. La guerra por la justicia de su hijo acababa de comenzar. Capítulo 5. La trampa. 48 horas después del mensaje de texto, Mateo Morales se había transformado de un padre afligido en el operador estratégico que había sido entrenado para ser. El plan que él y Lalo Vargas habían desarrollado era elegante en su simplicidad: usar la propia desesperación y las conexiones criminales de Carlos contra él. Su primer movimiento había sido infiltrarse en Paraíso Perdido, el table dance donde Carlos debía dinero. Lalo, haciéndose pasar por un socio de negocios potencial, había entablado una conversación con Miguel el Miki Narváez, el dueño del club y acreedor de Carlos. 860,000 dólares pesos, había explicado el Miki, con sus manos llenas de cicatrices envueltas alrededor de un vaso de whisky. Más intereses. Ese pequeño imbécil sigue prometiendo que tiene algo grande en camino. Pero estoy cansado de esperar. ¿Qué pasaría si alguien pudiera garantizarte que recuperarías tu dinero? Había preguntado Lalo. Más un pequeño extra por tus molestias. Los ojos de el Miki se iluminaron con interés. Te escucho. La segunda fase involucraba a Tania. Mateo finalmente la había rastreado hasta un motel barato a 20 minutos de la ciudad. Cuando tocó a la puerta, ella abrió con los ojos rojos e hinchados y un moretón en su mejilla izquierda que intentaba cubrir con maquillaje. Mateo, susurró, colapsando en sus brazos. Lo siento tanto. Lo siento tanto. La conversación que siguió reveló la profundidad de la manipulación de Carlos. Había aislado a Tania de amigos y familiares, la convenció de que Mateo ya no la amaba y gradualmente normalizó el abuso hacia Tomás. Cuando ella intentó resistir o proteger a su hijo, Carlos había amenazado con lastimar peor a Tomás o desaparecer con él por completo. Dijo que conocía gente que podía hacer desaparecer a Tomás si yo no cooperaba, sollozó Tania. Me mostró fotos de otros niños. Dijo, esto es lo que le pasa a los hijos cuyas madres no siguen las reglas. Mateo sintió que las piezas encajaban en su lugar. Carlos no era solo un abusador oportunista. Era parte de algo más grande y siniestro. La red que Melcasas había sospechado era real. Y Carlos era uno de sus ejecutores. Tania, necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? Ella asintió, aunque sus manos temblaban mientras se limpiaba las lágrimas de la cara. Voy a ponerlos a ti y a Tomás a salvo, pero necesito que me ayudes a detener a Carlos para que no lastime a otras familias.
¿Estás dispuesta a hacer eso? ¿Qué necesitas que haga? La tercera fase comenzó esa noche. Tania, siguiendo las instrucciones de Mateo, llamó a Carlos y le dijo que estaba lista para arreglar las cosas. Afirmó tener acceso al fideicomiso de Tomás, dinero que Mateo había reservado para las futuras necesidades médicas de su hijo, y sugirió que podían usarlo para pagar las deudas de Carlos y empezar de nuevo en otro lugar. Carlos, desesperado y viendo una solución fácil a sus problemas, acordó reunirse en la casa la noche siguiente. No sabía que Mateo y Lalo habían pasado el día instalando equipo de vigilancia por toda la propiedad, o que el Miki Narváez y 2 de sus asociados estarían observando desde una camioneta estacionada al cruzar la calle. «Recuerda», le dijo Mateo a Tania mientras revisaban el plan una última vez. «Haz que hable sobre lo que le hizo a Tomás. Haz que admita que vendió la silla de ruedas, que lastimó a nuestro hijo. Las cámaras grabarán todo. ¿Qué pasa después de eso?» La expresión de Mateo era sombría pero decidida. Justicia, de una forma u otra. La fase final requería la sincronización más delicada. La doctora Elena Loyola, la médica que trató a Tomás, había aceptado traer al DIF al caso una vez que tuvieran evidencia suficiente. El detective Roberto Beto Pineda, un amigo de Lalo que se especializaba en crímenes contra niños, estaba a la espera con órdenes de arresto. Y el Miki Narváez estaba preparado para cobrar su deuda de cualquier manera que fuera necesaria. Mientras el sol se ponía en lo que sería el último día de libertad de Carlos López, Mateo se sentó junto a la cama de hospital de Tomás, leyéndole a su hijo un libro sobre valientes caballeros y sus aventuras. «Papi», dijo Tomás durante un momento tranquilo. «¿Vas a hacer que el hombre malo se vaya?» Mateo dejó el libro a un lado y miró a los ojos de su hijo, ojos que comenzaban a mostrar chispas de su antiguo brillo. «Sí, campeón. El hombre malo no te lastimará a ti ni a nadie más nunca de nuevo. ¿Lo lastimarás como él me lastimó a mí?» La pregunta cortó directo al corazón de Mateo. Su hijo estaba preguntando si la justicia significaba venganza, si la protección requería violencia. Era una pregunta que había perseguido a Mateo a través de 3 misiones de combate y ahora estaba siendo hecha por un niño de 9 años que había aprendido demasiado pronto que el mundo podía ser cruel. «Tomás, hay algo que necesitas entender sobre los abusivos como Carlos. Solo lastiman a las personas que no pueden defenderse. Pero a veces, cuando la gente buena trabaja junta, podemos asegurarnos de que los abusivos enfrenten consecuencias por sus acciones. Eso es lo que va a pasar mañana. ¿Y entonces estaré a salvo?» «Siempre estarás a salvo, hijo. Te prometo eso». Mientras Mateo arropaba a Tomás para pasar la noche, su teléfono vibró con un mensaje de Lalo: «Todas las piezas en posición. Los chicos del Miki se están poniendo nerviosos, pero esperarán nuestra señal. Tania está aguantando mejor de lo esperado. ¿Estás listo para esto?» Mateo escribió de vuelta: «Entendido. Mañana terminamos esto». La trampa estaba puesta. Carlos López, creyendo que estaba a punto de conseguir suficiente dinero para resolver todos sus problemas, estaba caminando hacia un escenario cuidadosamente orquestado diseñado para exponer sus crímenes, satisfacer a sus acreedores y asegurar que nunca lastimara a otro niño. Pero Mateo había aprendido algo importante durante sus años en operaciones especiales: incluso los mejores planes requerían adaptarse a circunstancias inesperadas. Y Carlos López, a pesar de todos sus defectos, estaba lo suficientemente desesperado como para ser impredecible. Mañana probaría si la búsqueda de justicia de Mateo podría lograrse a través de canales legales, o si proteger a su hijo requeriría las habilidades más oscuras que había aprendido en zonas de combate, donde las reglas de enfrentamiento estaban escritas en tonos de gris. Capítulo 6. Comienza el ajuste de cuentas. La casa donde Mateo Morales alguna vez se había sentido seguro trayendo a su hijo del hospital ahora se sentía como un campo de batalla esperando contacto. Eran las 7:30 y cada pieza de equipo de vigilancia que Lalo Vargas había instalado estaba funcionando perfectamente. Cámaras ocultas capturaban múltiples ángulos de la sala y la cocina. Dispositivos de grabación de audio captarían incluso conversaciones susurradas. Y en una camioneta estacionada al cruzar la calle, el Miki Narváez y sus asociados esperaban con la paciencia de depredadores.
Tania estaba sentada en el sofá, sus manos temblando ligeramente mientras revisaba su teléfono por quinta vez en 10 minutos. Se había cambiado de ropa 3 veces, tratando de encontrar algo que se viera normal, lo que sea que eso significara para una mujer a punto de ayudar a orquestar la caída de su novio abusivo. Llega tarde, susurró en el micrófono casi invisible que Lalo había colocado cerca de la lámpara. Paciencia, llegó la voz de Mateo a través de su auricular. La gente desesperada siempre llega cuando cree que tiene la ventaja. Mateo estaba posicionado en el sótano donde podía monitorear todas las señales de cámara y comunicarse tanto con Lalo, escondido en la cochera, como con el equipo del Mickey. Su arma de cargo estaba asegurada en una caja fuerte. Esta noche se trataba de reunir evidencia y justicia legal, no violencia de vigilante. Al menos ese era el plan. A las 7:47, la camioneta pick-up levantada de Carlos López entró en la cochera con su característico rugido agresivo. A través de las cámaras, Mateo vio a Carlos sentarse en su camioneta por varios minutos, revisando sus alrededores como un hombre que sabía que tenía enemigos. Cuando finalmente salió, Mateo pudo ver los signos reveladores de alguien operando bajo estrés extremo, movimientos nerviosos, revisando constantemente su teléfono, el tipo de hipervigilancia que venía de saber que gente peligrosa quería lastimarte. Carlos golpeó la puerta principal con más fuerza de la necesaria. «Nena, abre. Tenemos que hablar». Tania abrió la puerta y las cámaras capturaron la apariencia de Carlos en detalle. Había perdido peso desde que Mateo lo había visto por última vez en fotos familiares. Su ropa colgaba suelta y sus ojos tenían la mirada hueca de alguien que no había dormido adecuadamente en días. «Te ves terrible», dijo Tania, retrocediendo para dejarlo entrar. «Sí, bueno, el estrés hace eso». Carlos examinó la sala, sus ojos deteniéndose en los lugares donde solía estar el equipo de Tomás. «¿Dónde está el chamaco?» «Todavía en el hospital. Mateo está con él». La mención del nombre de Mateo hizo que la mandíbula de Carlos se tensara. «Bien. Nos da tiempo para resolver esto sin distracciones». Lo que siguió fue exactamente la conversación que Mateo había esperado. Carlos, creyendo que estaba seguro con Tania, comenzó a detallar sus planes para acceder al fideicomiso de Tomás. En el proceso, reveló información que iba mucho más allá del simple abuso infantil. «Lo de la silla de ruedas funcionó perfectamente», dijo Carlos, caminando de un lado a otro de la sala. «Tal como Mel nos dijo que lo haría. Estas esposas de militares están tan aisladas cuando sus maridos se van. Puedes convencerlas de cualquier cosa». «¿Mel?», preguntó Tania, siguiendo el guión que Mateo le había dado. «Mel Casas, él tiene todo este sistema resuelto. Apuntamos a familias con niños discapacitados mientras papá está en misión. El equipo médico vale mucho dinero y las esposas están demasiado asustadas y confundidas para defenderse efectivamente». La sangre de Mateo se heló mientras escuchaba. Mel Casas, el nombre que Lalo había mencionado como un trabajador social que se especializaba en familias militares. Pero este Mel no estaba tratando de ayudar a las familias, estaba coordinando su victimización. Carlos continuó hablando, ajeno al hecho de que cada palabra estaba siendo grabada. Mel tiene contactos en hospitales, servicios sociales, incluso en algunas oficinas del ISFAM. Identifica los objetivos, nos movemos durante las misiones y todos reciben su pago. La belleza es que estos niños realmente no pueden defenderse o huir. Su equipo está ahí sentado valiendo miles de pesos. «¿Qué hay de Tomás?», preguntó Tania. «Le dijiste cosas terribles». Carlos se encogió de hombros con una indiferencia escalofriante. El niño necesitaba aprender su lugar. Todos estos niños discapacitados están mimados, pensando que el mundo les debe algo. Un poco de realidad no hace daño. Le dijiste que se arrastrara, Carlos. Tiene 9 años. Y tal vez si aprende a lidiar con problemas en lugar de depender de máquinas, crecerá más fuerte. Además, su papi no estaba aquí para protegerlo, ¿verdad? Eso no es mi culpa. En el sótano, las manos de Mateo se cerraron en puños mientras escuchaba la crueldad casual de Carlos, pero se forzó a permanecer profesional.
Esta era exactamente la evidencia que necesitaban para encerrar a Carlos y potencialmente exponer la red más grande. La actitud de Carlos cambió mientras se acercaba a Tania. Mira, nena, sé que he estado estresado últimamente, pero una vez que arreglemos esta situación del dinero, las cosas serán diferentes. Podemos mudarnos a algún lugar nuevo. Empezar de cero. Solo tú y yo. ¿Qué hay de Tomás? ¿Qué hay con él? Tiene a su papi ahora. Mateo puede lidiar con todas esas cosas médicas. Seremos libres. La insensibilidad en la voz de Carlos era asombrosa. Estaba discutiendo abandonar a un niño discapacitado como si fuera un inconveniente menor. ¿Así que quieres que vacíe el fideicomiso de Tomás para pagar tus deudas de juego? Preguntó Tania. No son solo deudas de juego, espetó Carlos, su compostura rompiéndose. El Miki Narváez no solo quiere dinero. Quiere sangre. Si no le pago para el viernes, sus chicos van a ponerme en el hospital. O peor. Entonces tal vez no debiste haber apostado dinero que no tenías. La expresión de Carlos se oscureció, y por primera vez, Tania vio la rabia que usualmente dirigía a Tomás. No me des sermones. ¿Crees que esto ha sido fácil? Viviendo con tu niño roto, fingiendo que me importan sus problemas médicos, escuchándolo lloriquear por cada pequeña cosa. Tomás nunca lloriqueó. Estaba tratando de ser valiente. ¿Valiente? Carlos rió amargamente. Ese niño es patético. Llorando porque su silla de ruedas no estaba. Rogando por agua como si estuviera muriendo en el desierto. Si fuera realmente valiente, habría averiguado cómo cuidarse solo. Las palabras quedaron en el aire como veneno. A través de las cámaras, Mateo pudo ver la cara de Tania cambiar mientras comprendía completamente al monstruo que había dejado entrar en su hogar. «Lo disfrutaste», susurró ella. «Lastimarlo. Realmente lo disfrutaste». La máscara de Carlos finalmente se deslizó por completo. «Sí, tal vez lo hice. Alguien necesitaba enseñarle que la vida no es justa y que papi no estaba aquí para hacerlo. Además, no es como si fuera a llegar a ser algo de todos modos. Los niños como él son solo cargas para la sociedad». Ese fue el momento en que Mateo se dio cuenta de que la justicia legal no sería suficiente. Esto no era solo sobre recuperar propiedad robada o incluso castigar el abuso. Carlos López era un depredador que apuntaba a los niños más vulnerables de la sociedad, y no sentía ningún remordimiento en absoluto. Pero antes de que Mateo pudiera decidir cómo proceder, el teléfono de Carlos sonó. El identificador de llamadas mostraba Miki y la cara de Carlos se puso blanca. «Tengo que contestar esto», le dijo a Tania, caminando hacia la cocina para tener privacidad. Pero el equipo de vigilancia captó cada palabra de la conversación. «Miki, oye, estaba a punto de llamarte. Estoy consiguiendo el dinero esta noche». La voz de Miki llegó claramente. «Más te vale, Carlos, porque mis muchachos están sentados afuera de la casa de tu novia ahora mismo, y se están impacientando». Carlos giró para mirar por la ventana de la cocina, donde de hecho podía ver una camioneta negra estacionada al otro lado de la calle. «¿Cómo sabías que estaba aquí?» «Lo sé todo, pequeño imbécil. Ahora, tienes exactamente una hora para aparecer con mi dinero, o vamos a entrar a discutir planes de pago alternativos». La llamada terminó y Carlos se quedó congelado en la cocina, dándose cuenta de que su escape cuidadosamente planeado se había convertido en una trampa. Pero no sabía que la trampa había sido puesta por alguien mucho más peligroso que el Miki Narváez, alguien que había pasado 16 años aprendiendo cómo eliminar amenazas para personas inocentes. En el sótano, Mateo revisó su equipo una última vez. La fase 1 estaba completa. Tenían evidencia más que suficiente para condenar a Carlos y potencialmente exponer la red más grande. La fase 2 estaba a punto de comenzar y pondría a prueba cada principio que Mateo tenía sobre la justicia, la protección y lo que un padre haría para mantener a su hijo a salvo. Capítulo 7. La confrontación. A las 8:45,
con la camioneta del Miki Narváez todavía estacionada al otro lado de la calle y Carlos cada vez más desesperado, Mateo Morales tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Guardó su arma de servicio, revisó su cámara corporal una última vez y se preparó para enfrentar al hombre que torturó a su hijo. El plan había sido que Mateo permaneciera oculto hasta que llegara la policía. Pero al ver a Carlos caminar por su casa como un animal enjaulado, escucharlo amenazar a Tania y sabiendo que el equipo del Miki podría irrumpir en cualquier momento, Mateo se dio cuenta de que la justicia requería un enfoque más directo. Emergió del sótano justo cuando Carlos exigía que Tania llamara al banco para arreglar una transferencia de emergencia del fideicomiso de Tomás. «Eso no va a pasar», dijo Mateo con calma, entrando a la sala. Carlos giró, su rostro pasando por el shock, el miedo y luego una ira desesperada. «¿Cuánto tiempo has estado aquí?» «Lo suficiente». La voz de Mateo llevaba la autoridad que había comandado respeto en zonas de combate a través de 3 continentes. «Lo suficiente para escucharte confesar haber robado la silla de ruedas de mi hijo. Lo suficiente para escucharte describir cuánto disfrutaste viéndolo arrastrarse. Lo suficiente para entender exactamente quién eres». Carlos retrocedió hacia la cocina, sus ojos moviéndose entre Mateo y la puerta principal. «Mira, hombre. Esto es entre Tania y yo. No quieres involucrarte en esto. Me involucré en el momento en que pusiste tus manos sobre mi hijo». Mateo dio un paso adelante y la desesperación de Carlos se volvió palpable. «No entiendes la situación aquí. El Miki Narváez tiene tipos afuera. Si entran y no ven su dinero, todos en esta casa van a salir lastimados. Miki no es tu mayor problema en este momento». La declaración quedó en el aire mientras Carlos procesaba lo que significaba. Por primera vez desde que Mateo no había sabido de su existencia, Carlos pareció comprender que enfrentaba a alguien cuya capacidad para la violencia excedía por mucho la suya. «Puedo explicar todo», dijo Carlos, su voz quebrándose. «La silla de ruedas. Iba a comprarla de vuelta. Tomás, está bien. Está en un hospital recibiendo la mejor atención. Tomás está en un hospital porque lo torturaste durante 2 semanas, porque vendiste su equipo de movilidad para dinero de juego, porque le dijiste a un niño de 9 años que no valía nada». Mateo continuó avanzando lentamente y Carlos retrocedió hasta que su espalda golpeó la barra de la cocina. «Pero aquí está lo que realmente me interesa, Carlos. Mencionaste a Mel Casas. Hablaste de un sistema para atacar a familias militares. ¿A cuántos otros niños has lastimado?» «No sé de qué estás hablando». «Creo que sí lo sabes». Mateo sacó su teléfono y reprodujo una grabación de la confesión anterior de Carlos. Las propias palabras del hombre resonaron por la casa: «Mel tiene todo este sistema resuelto. Apuntamos a familias con niños discapacitados mientras papá está en misión». La cara de Carlos se puso pálida al darse cuenta de cuán exhaustivamente había sido grabado. «No puedes usar eso. Me grabaste sin consentimiento en mi propia casa mientras amenazabas a mi familia». Mateo sonrió sombríamente. «Carlos, realmente no entiendes cómo funciona esto, ¿verdad?» Afuera, las puertas de un auto se cerraron de golpe cuando el Miki Narváez perdió la paciencia de esperar. Pasos pesados se acercaron a la puerta principal y la última esperanza de escape de Carlos se evaporó. «Por favor», susurró Carlos. «Te daré nombres. Testificaré contra Mel y los otros. Solo no dejes que los tipos de Miki me pongan las manos encima». «¿Ahora quieres cooperar?», preguntó Mateo. «¿Después de 2 semanas de torturar a mi hijo? Ahora estás listo para hacer un trato». La puerta principal se abrió de golpe cuando el Miki Narváez y 2 asociados entraron sin invitación. Miki era un hombre robusto en sus 50 años con nudillos marcados y la clase de comportamiento tranquilo que venía de años de cobrar deudas a través de la violencia. «Vaya, vaya», dijo Miki, examinando la escena. «Parece que tenemos una reunión familiar». Carlos se pegó contra la barra de la cocina. «Miki, puedo explicarlo. Estoy consiguiendo el dinero esta noche. 860,000 dólares pesos, Carlos. Más intereses por hacerme esperar.
Más gastos por tener que rastrearte. Los ojos de Mickey se movieron hacia Mateo. Tú debes ser el marido. Escuché que estabas fuera del país. Recién llegaste. Acabo de llegar, respondió Mateo, su postura relajada pero lista. Escuchaste sobre el dinero que Carlos me debe, entre otras cosas. Verás, tu muchacho Carlos aquí pidió prestado usando un colateral muy creativo. Dijo que tenía acceso a equipo médico valioso que podía liquidar rápidamente. La mandíbula de Mateo se tensó. Usó la silla de ruedas de mi hijo como aval para una deuda de juego. Eso es más o menos el tamaño del asunto. Por supuesto, cuando Carlos vendió la silla, usó el dinero para más apuestas en lugar de pagarme. Lo perdió todo en una noche en el casino clandestino. La revelación golpeó como un golpe físico. Carlos no solo había robado la silla de ruedas de Tomás por dinero. La había usado para asegurar más crédito de juego, y luego perdió ese dinero también. El sufrimiento de Tomás había sido por absolutamente nada. Situación interesante la que tenemos aquí, continuó Mickey. Carlos me debe dinero que no tiene. Tú probablemente quieres justicia por lo que le hizo a tu niño. Y yo tengo 2 asociados afuera que son muy buenos en sus trabajos. Carlos miró entre Mateo y Mickey, dándose cuenta de que ambos hombres representaban amenazas existenciales para su supervivencia. Hay otra opción, dijo Mateo lentamente. ¿Qué tal si yo garantizara que obtendrás tu dinero, más una compensación por tu molestia, y Carlos proporcionara información sobre una red criminal que ha estado atacando a familias militares? Las cejas de Mickey se levantaron. Te escucho. Carlos es parte de un grupo que roba equipo médico de niños discapacitados mientras sus padres están desplegados. Han golpeado a múltiples familias. Si coopera completamente, nombres, métodos, evidencia, entonces todos obtenemos lo que queremos. ¿Y qué quieres tú exactamente? Mateo miró a Carlos con una evaluación fría. Quiero justicia para mi hijo. Quiero asegurarme de que ningún otro niño pase por lo que Tomás pasó. Y quiero que Carlos entienda que las acciones tienen consecuencias. Carlos vio un posible salvavidas. Cooperaré. Les contaré todo sobre la operación de Mel. Tengo registros, números de teléfono, incluso fotos del equipo que hemos vendido. ¿A cambio de qué? Preguntó Mickey. Protección de testigos, dijo Carlos desesperadamente. Inmunidad de procesamiento, una nueva identidad. Mateo y Mickey intercambiaron una mirada y ambos hombres comenzaron a reír. El sonido carecía totalmente de humor. Carlos, dijo Mateo finalmente, no creo que entiendas tu situación. Torturaste a mi hijo. Eres parte de una red que se aprovecha de familias militares y le debes dinero a un hombre que se especializa en cobrar deudas a través del dolor. No hay escenario donde salgas caminando de esto sin cambios, añadió Mickey. La única pregunta es cuánto sufres antes de que termine. La desesperación de Carlos llegó a su punto máximo al darse cuenta de que ambos hombres estaban más allá de la negociación, más allá de las amenazas, y totalmente comprometidos a extraer sus respectivas formas de pago. Afuera, las sirenas de la policía comenzaron a aullar en la distancia. Si fueron llamadas por vecinos que escucharon la conmoción o por Lalo Vargas, siguiendo una línea de tiempo predeterminada, Carlos no podía saberlo. Lo que sí sabía era que su mundo estaba colapsando, y los 2 hombres parados frente a él representaban fuerzas que nunca había estado equipado para manejar, la ira protectora de un padre y la implacable necesidad de satisfacción de un criminal. El ajuste de cuentas que Carlos López había pasado su vida adulta evitando finalmente estaba a la mano. Capítulo 8. Justicia servida. Las sirenas de la policía se acercaron mientras Mateo Morales enfrentaba el momento que definiría su carácter como padre y como hombre. Carlos López se encogía contra la barra de la cocina. Mickey Narváez esperaba con paciencia depredadora. Y Tania observaba desde la sala mientras 3 conceptos diferentes de justicia convergían en su cocina. El detective Roberto Beto Pineda irrumpió por la puerta principal con 3 oficiales uniformados, sus armas desenfundadas y listas. Lalo Vargas siguió inmediatamente detrás, sus ojos escaneando la habitación para evaluar la situación táctica.
Todos quédense exactamente donde están. Ordenó Pineda, manos visibles. Miki Narváez levantó las manos con la conformidad casual de alguien familiarizado con los encuentros policiales. Buenas noches, detective. Solo estamos aquí por un cobro de deuda. Miki, sabes que no debes irrumpir en casas ajenas. Lidiaremos con tu situación en un minuto. Pineda miró a Mateo. Sargento Morales, ¿usted llamó esto? Lo hice. Carlos López es buscado por abuso infantil, robo y conspiración. Tenemos confesiones grabadas y evidencia de una red criminal más grande. Los ojos de Carlos se movieron entre la policía y los asociados de Miki, calculando sus opciones rápidamente decrecientes. Quiero hacer un trato. Cooperaré completamente si garantizan mi seguridad. ¿Seguridad de quién? Preguntó Pineda. De todos. Dijo Carlos desesperadamente. De él, señaló a Mateo. De la gente de Miki, de los tipos contra los que puedo testificar. Necesito custodia protectora. El detective Pineda estudió la escena cuidadosamente. En sus 15 años en la fuerza, había aprendido a reconocer cuando un caso involucraba más que simple criminalidad. La tensión en la habitación sugería apuestas personales que iban más allá de los procedimientos legales. Señor López, está bajo arresto por abuso infantil, robo y conspiración para cometer fraude. Pineda asintió a uno de los oficiales uniformados que se acercó a Carlos con esposas. Miki, tú y tus muchachos necesitan irse ahora. Miki Narváez sonrió levemente. Por supuesto, detective. Pero antes de irme, me gustaría mencionar que el señor López me debe $860,000. Usó la silla de ruedas robada como colateral para deudas de juego. Tengo documentación si la necesita para su caso. La revelación añadió otro cargo a la creciente lista de problemas legales de Carlos. Usar propiedad robada como aval de préstamo era un delito grave que añadiría años a cualquier sentencia potencial. Mientras Carlos era esposado y le leían sus derechos, hizo una última jugada desesperada. Esperen, puedo entregarles a Mel Casas. Él es el que dirige toda la operación. Tengo nombres, fechas, ubicaciones de otras familias que fueron atacadas. Eso vale algo, ¿verdad? El detective Pineda hizo una pausa. Mel Casas era un nombre que había aparecido en varios casos recientes involucrando familias militares y equipo médico desaparecido. Si Carlos podía proporcionar evidencia de una conspiración más grande, el caso se expandiría mucho más allá del simple abuso. Discutiremos la cooperación después de que seas procesado en el Ministerio Público, dijo Pineda. Ahora mismo, vas a la cárcel. Mientras se llevaban a Carlos, él se giró hacia Mateo con ojos desesperados. Esto no ha terminado. ¿Crees que ponerme en la cárcel arregla todo? Hay otros. Saben sobre tu familia ahora. Tomás nunca estará a salvo. La amenaza quedó en el aire mientras Carlos era escoltado a una patrulla. Mateo observó a través de la ventana mientras se llevaban al hombre que torturó a su hijo. Pero las palabras finales de Carlos resonaron en su mente. Miki Narváez se acercó a Mateo mientras la policía terminaba de asegurar la escena. Sargento, todavía tenemos el asunto de la deuda. Carlos usó la silla de ruedas de su hijo como colateral. Legalmente hablando, eso crea ciertas obligaciones. ¿Cuánto perdiste realmente? Preguntó Mateo. 860,000 más intereses y costos de cobranza. Digamos 1 millón cerrado. Mateo consideró la situación. Miki era un criminal, pero había sido legítimamente defraudado por Carlos. Más importante aún, los registros de Miki sobre la silla de ruedas siendo usada como colateral proporcionaban evidencia adicional de los crímenes de Carlos. Te pagaré 500,000 pesos por toda la documentación relacionada con las deudas de Carlos. Eso incluye cualquier grabación, papeleo o evidencia de sus actividades de juego. Miki estudió a Mateo cuidadosamente. ¿Por qué? Porque quiero cada pieza de evidencia que pueda ser usada para mantenerlo en prisión por tanto tiempo como sea posible.
¿Y por qué 1.000.000 de pesos por una silla de ruedas de 300,000 es excesivo, incluso para un prestamista? Después de un momento, Mickey asintió. 500,000 y proporciono todo lo que tengo sobre Carlos López. Trato hecho. Se dieron la mano, sellando un acuerdo que habría sido impensable una semana antes, un soldado condecorado pagando la deuda de un criminal para reunir evidencia contra el hombre que abusó de su hijo. Durante las siguientes 3 horas, el detective Pineda realizó entrevistas con Mateo, Tania y Lalo Vargas. La evidencia grabada de su operación de vigilancia proporcionó pruebas condenatorias de los crímenes de Carlos y reveló detalles sobre la conspiración más grande. Mel Casas resultó ser, de hecho era un trabajador social, pero uno que había estado usando su posición para identificar familias vulnerables para explotación. Su red incluía al menos a otros 6 hombres que se especializaban en atacar hogares militares durante las misiones. Habían robado cientos de miles de pesos en equipo médico durante 2 años. Este va a ser un caso federal, explicó Pineda a Mateo. La Fiscalía General de la República tomará la investigación de conspiración. Carlos está viendo un mínimo de 15 años si no coopera, tal vez 25 si no lo hace, pero podemos probar otros cargos. ¿Qué hay de la custodia protectora?, preguntó Mateo. Amenazó a mi familia. Ese es un cargo separado. Pero Mateo, necesitas entender que si Carlos proporciona cooperación sustancial, podría obtener una sentencia reducida. El sistema prioriza derribar redes más grandes sobre castigar actores individuales. La posibilidad de que Carlos pudiera recibir una sentencia más ligera a cambio de testimonio era enfurecedora, pero Mateo lo había esperado. La justicia a través de canales legales nunca era perfecta, nunca completa. Mientras la policía terminaba su trabajo y se preparaba para irse, Lalo Vargas llevó a Mateo a un lado. Hay algo más que necesitamos discutir, dijo Lalo en voz baja. Mientras lidiabas con Carlos, hice algunas averiguaciones sobre las otras familias que mencionó. 3 de ellas tienen niños a los que todavía les falta equipo. Los padres están demasiado asustados o intimidados para presentar denuncias. ¿Lo que significa? Significa que el arresto de Carlos es solo el comienzo. Si realmente quieres proteger a Tomás y a otros niños como él, necesitamos asegurarnos de que toda esta red sea cerrada. Mateo miró a través de la ventana de la cocina hacia el hospital donde Tomás estaba durmiendo, probablemente teniendo pesadillas sobre arrastrarse por el suelo y rogar por agua. Luego pensó en otros niños en otras ciudades enfrentando abusos similares mientras sus padres servían en el norte o en la costa. ¿Qué recomiendas? La expresión de Lalo era sombría pero decidida. Recomiendo que terminemos lo que empezamos. Justicia legal para Carlos. Desmantelamiento completo de la red de Mel Casas y un mensaje para cualquiera que piense que las familias militares son objetivos fáciles. ¿Cuánto tiempo crees que tomará eso? Unos meses, tal vez más. Pero Mateo, cuando terminemos, nadie volverá a lastimar a un niño militar así de nuevo. Mateo asintió lentamente. Carlos López estaba bajo custodia, pero la guerra por la justicia de su hijo estaba lejos de terminar. La fase 1 había sido proteger a Tomás y reunir evidencia. La fase 2 sería asegurar que ninguna otra familia soportara lo que ellos habían pasado. Mientras Mateo conducía de regreso al hospital para ver a su hijo, reflexionó sobre los eventos de la noche. Carlos enfrentaría la justicia a través de canales legales, pero más importante aún, había sido eliminado como una amenaza para otros niños. Mickey Narváez había sido pagado y proporcionaría evidencia que fortalecería el caso de la Fiscalía. Una investigación sobre la red de Mel Casas apenas comenzaba. La justicia, se dio cuenta Mateo, no era un evento único. Era un proceso que requería tanto procedimientos legales como compromiso personal para proteger a los inocentes. Esta noche se había tratado de proteger a Tomás. Mañana se trataría de proteger a cada niño militar cuyo padre no pudiera estar allí para defenderlo. Capítulo 9. Nuevos cimientos. 6 meses después del arresto de Carlos López, Mateo Morales estaba en la soleada sala de terapia del Hospital del Niño, viendo a su hijo correr a través de una pista de obstáculos en su nueva silla de ruedas. Tomás no solo se había recuperado físicamente de su terrible experiencia, sino que había crecido más fuerte,
más confiado y más decidido que nunca. «Mira, papá», gritó Tomás mientras navegaba una curva cerrada a una velocidad impresionante. «La señorita Elena dice que estoy listo para probar para el equipo juvenil de carreras». La doctora Elena Loyola, quien se había convertido tanto en la médica de Tomás como en una amiga de la familia, sonrió mientras observaba el progreso del niño. Su resiliencia es notable. La recuperación física fue rápida, pero la curación psicológica ha sido aún más impresionante. Mateo asintió, aunque sabía que la fuerza de Tomás venía con un precio. Su hijo había aprendido lecciones sobre la crueldad del mundo que ningún niño de 9 años debería tener que dominar. Pero también había aprendido sobre justicia, protección y las personas que lucharían para mantenerlo a salvo. Los procedimientos legales se habían desarrollado exactamente como el detective Pineda había predicho. Carlos López, enfrentando evidencia abrumadora y la perspectiva de décadas en prisión, había acordado cooperar completamente con los investigadores federales. Su testimonio llevó al arresto de Melcasas y otros 5 miembros de la red que habían estado atacando sistemáticamente a familias militares. Melcasas, el trabajador social corrupto, recibió una sentencia de 20 años por conspiración, fraude y poner en peligro a menores. Su red había robado casi 10 millones de pesos en equipo médico de familias en 7 estados. Los otros conspiradores recibieron sentencias que iban de 8 a 15 años. El propio Carlos fue sentenciado a 18 años en una prisión federal con posibilidad de libertad condicional solo después de 12. La jueza, una veterana ella misma, había sido particularmente dura en su condena de los crímenes dirigidos a familias militares. «Señor López», había dicho ella durante la sentencia. «Usted se aprovechó de los miembros más vulnerables de nuestra sociedad, niños discapacitados cuyos padres estaban sirviendo a la nación. Convirtió sus necesidades médicas en oportunidades de lucro y el aislamiento de sus madres en herramientas de manipulación. La sociedad exige protección contra depredadores como usted». Pero para Mateo, la justicia más satisfactoria había llegado a través de canales completamente diferentes. Miki Narváez, fiel a su palabra, había proporcionado cada pieza de documentación relacionada con las deudas de juego de Carlos. Más importante aún, la red de Miki había corrido la voz a través de los círculos criminales de que las familias militares estaban fuera de los límites. El mensaje era claro. Cualquiera que atacara a los hijos de los soldados enfrentaría consecuencias tanto de la ley como del bajo mundo criminal. «Son buenos negocios», le había explicado Miki a Mateo durante su última reunión. «Las familias militares tienen suficientes problemas sin que nosotros les añadamos más. Además, ir tras el hijo de un fuerzas especiales. Eso es ampliamente mal juicio». La investigación también había revelado el panorama financiero completo de Carlos, incluidos activos que había intentado ocultar. A través de la confiscación civil y órdenes de restitución, Mateo había recuperado no solo el costo original de la silla de ruedas de Tomás, sino fondos adicionales que fueron a un fideicomiso para otras familias militares que enfrentaban desafíos similares. La recuperación de Tania había sido más compleja. La manipulación psicológica que había soportado requirió meses de terapia, pero había emergido con una comprensión más clara de las señales de advertencia de relaciones abusivas. Ella y Mateo asistían a terapia de pareja, trabajando para reconstruir la confianza y la comunicación que habían sido dañadas mucho antes de que Carlos entrara en sus vidas. «Debí haberlo protegido», dijo Tania durante una sesión particularmente difícil. «Debí haber visto lo que Carlos estaba haciendo y haberlo detenido». «Tú también fuiste una víctima», respondió Mateo. «Carlos era un manipulador profesional. Sabía exactamente cómo aislarte y hacerte dudar de tu propio juicio. Su matrimonio seguía siendo un trabajo en progreso, pero ambos estaban comprometidos a reconstruir los cimientos de su familia sobre un terreno más fuerte. El impacto más amplio del caso había excedido las expectativas de Mateo. La investigación de la Fiscalía sobre los ataques a familias militares había llevado a nuevos protocolos para identificar y prevenir tales crímenes. Trabajadores sociales, distribuidores de equipo médico y organizaciones de apoyo a veteranos habían implementado nuevas salvaguardas diseñadas específicamente para proteger a las familias durante las misiones. Lalo Vargas había tomado un puesto con una organización de defensa de veteranos, usando sus habilidades de investigación para ayudar a otras familias militares que enfrentaban desafíos similares. «Esto no es un trabajo», le dijo a Mateo.
Es una misión. Cada familia que ayudamos es un objetivo menos para el próximo Carlos López. Mientras Mateo veía a Tomás completar su pista de obstáculos con creciente confianza, su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Señor Morales, soy Carla Vázquez. Mi hijo Miguel quiere conocer a Tomás. Dice que quiere conocer al niño cuyo papá atrapó al hombre malo. Mateo sonrió mientras escribía de vuelta. A Tomás le encantaría eso. ¿Cuándo pueden visitarnos? La conexión entre familias que habían sobrevivido traumas similares se estaba convirtiendo en una fuente inesperada de curación. Tomás había comenzado a escribirse con otros niños cuyo equipo había sido robado, compartiendo estrategias para mantenerse fuertes e historias sobre deportes adaptados. Papá, dijo Tomás mientras rodaba hacia él, un poco sin aliento por su práctica de carreras. ¿Puedo preguntarte algo? Siempre, campeón, ¿qué tienes en mente? ¿Hay otros niños allá afuera que necesitan ayuda? Niños como Miguel y yo. Mateo se arrodilló para encontrar la mirada de su hijo. Sí, los hay. ¿Por qué preguntas? Estaba pensando que tal vez podríamos ayudarlos. Ya sabes, como tú me ayudaste a mí. La sugerencia reveló cuánto había crecido Tomás. El niño que había sido roto por la crueldad de Carlos ahora estaba pensando en proteger a otros niños de daños similares. ¿Qué tenías en mente? Tal vez podríamos empezar algo así como un grupo para niños militares con discapacidades. Podríamos enseñarles deportes adaptados, ayudarlos a conseguir equipos si les roban el suyo, y mostrarles que no están solos. Mateo sintió una oleada de orgullo que fue más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado durante su carrera militar. Su hijo no solo estaba sobreviviendo a su trauma, lo estaba transformando en una fuerza para proteger a otros. Creo que es una idea excelente. ¿Cómo deberíamos llamarlo? Tomás pensó por un momento, luego sonrió con la misma determinación que lo había llevado a través del periodo más oscuro de su joven vida. Guerreros sobre ruedas, dijo, porque somos fuertes, nos ayudamos mutuamente y nunca nos rendimos. Mientras padre e hijo comenzaban a planear su nueva misión, Mateo reflexionó sobre el viaje que los había traído a este momento. La crueldad de Carlos López casi había roto a su familia, pero también reveló fortalezas que no sabían que poseían. La justicia había llegado a través de canales legales, acción personal y apoyo comunitario. Lo más importante, Tomás había aprendido que ser vulnerable no significaba ser impotente, que aceptar ayuda no significaba ser débil, y que sobrevivir al trauma podía convertirse en un cimiento para proteger a otros. La guerra que comenzó con un padre descubriendo a su hijo en el suelo de una recámara había terminado no con violencia, sino con la decisión de transformar el dolor en propósito. Carlos López pasaría los próximos 18 años en prisión, pero Tomás Morales pasaría el resto de su vida probando que la crueldad nunca tiene la última palabra. Afuera del hospital, Lalo Vargas estaba esperando en el estacionamiento con una camioneta especialmente equipada para el transporte de sillas de ruedas. Otras 3 familias militares ya estaban adentro, sus hijos emocionados por conocer a Tomás y aprender sobre deportes adaptados. ¿Listo para tu primera reunión de guerreros sobre ruedas? Preguntó Lalo mientras Mateo y Tomás se acercaban. Tomás miró a su padre, luego a la camioneta llena de niños que habían enfrentado desafíos similares al suyo. ¿Listo? Dijo, rodando hacia la camioneta con confianza. Vamos a enseñarles lo que podemos hacer. Mientras se alejaban del hospital donde la curación de Tomás había comenzado, Mateo se dio cuenta de que la justicia no se trataba solo de castigar a quienes causaban daño. Se trataba de asegurar que sus víctimas se volvieran más fuertes, sus familias más unidas y sus comunidades más seguras. Carlos López había intentado romper el espíritu de un niño pequeño. En cambio, había ayudado a forjar a un joven guerrero que pasaría su vida protegiendo a otros de la clase de crueldad que él había sobrevivido. Eso, pensó Mateo mientras veía a Tomás reír con sus nuevos amigos, era justicia en su forma más pura. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.